Se ponen a disposición las actas de las sesiones 147 y de las sesiones 157 a 173. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la suma en esta sesión. En primer término, se ha recibido la urgencia suma presentada por su excelencia el presidente de la República respecto al proyecto que se encuentra en tabla, que modifica el Código Penal para tipificar como delito el valerse de un menor de edad para la comisión de un crimen o simple delito, con las agravantes que indica, boletines 12720 y 12658-07, también para el proyecto que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, que modifica el Código Penal en materia de determinación de las penas respecto de quien se haga menor la perpetración de un delito, no, esto está repetido, y sobre acceso a la información pública. También tenemos urgencia siempre para el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles en los casos que se indican. Se han recibido las siguientes mociones. Modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para eliminar el receso parlamentario y regular el feriado legal de diputados y senadores. Modifica la ley 6.250 para eximir el pago de derechos notariales a los adultos mayores en las condiciones que indica. Correo electrónico de la señora Delia Condori, consejera nacional Aymara, comuna de Putre, con el objeto de remitir una carta conteniendo observaciones respecto a la iniciativa legal de participación de los pueblos originarios de la Convención Constituyente y otro, que en este momento es una reforma constitucional. Tenemos también el correo de la señora Jacqueline Ávila Vilca, ella es directora del Consejo de Mujeres Indígenas Lecanantay. Ella solicita exponer su cosmovisión y la solicita equidad de igual cupo para los 9 pueblos originarios. Y le parece, señor presidente, les pondríamos que el proyecto de reforma constitucional para los efectos de cupo reservados para los pueblos indígenas se encuentra en este momento en el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado debería solicitar ahí exponer, nosotros ya lo despachamos. Y luego tenemos excusa del señor Luis Villavicencio Miranda, director del Centro de Estudios Filosóficos y de Derecho de la Universidad del Paraíso, que se excusa de participar en el día de hoy con motivo de este proyecto. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. Sobre temas varios, ¿se ofrece la palabra también? Muy bien. Vamos a continuar con el tratamiento del proyecto de ley refundido que modifica el Código Penal en materia de determinación de las penas respecto de quienes se valgan de menores en la perpetración de un delito. Boletines número 12.658-7 y 12.720-7, calificada con urgencia de suma. Como tenemos sesión a las 4 de la tarde de interpelación, vamos a escuchar brevemente, antes, por no más allá, ojalá de 10 minutos cada uno, a don Pablo Celedón, asesor del Ministro del Interior, y a don Juan Peña. Así que, don Pablo, tiene la palabra. Señor presidente, buenas tardes y buenas tardes al resto de los honorables diputados. El Ministerio del Interior en realidad ya compareció en esta comisión respecto a este proyecto de ley. Sí. Hizo ver su voluntad de avanzar en esta materia. De hecho, voluntad que está manifestada también por la urgencia del presidente de la República. No es cualquier nivel de urgencia, sino que es una urgencia suma. En ese orden de cosas, lo que se planteó en su momento es que efectivamente estamos de acuerdo con la idea matriz que hay detrás de este proyecto. Creemos que hay dos iniciativas que, si bien difieren sustantivamente de cómo abordan el problema, sí buscan, en el fondo, agravar o enviar una señal de aumentar el valor de una conducta que supone utilizar a menores de edad en la comisión de delitos. En relación a eso, las dos propuestas, una importa hacer modificaciones a lo que es el artículo 72 actualmente, que incorpora un agravante especial que ha sido de escasa aplicación práctica. De hecho, por lo que hablaba con el Ministerio Público hace un tiempo atrás, me contaban que tenían conocimiento de una condena en la cual se hubiese utilizado, y aún así hay críticas respecto a la condena de la aplicación del artículo 62. ¿Por qué? Porque los elementos que tiene el artículo 62, particularmente
la referencia a sujetos responsables a ratos hace muy difícil la aplicación, y particularmente por la válvula de escape que tiene también a la autoridad jurisdiccional la parte final del artículo 62, que hace referencia a la posibilidad que tiene el juez de apreciar en conciencia la posibilidad de aplicar o no esta circunstancia agravante especial. Desde esa perspectiva nosotros estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar y de modificar el artículo 72. Creemos que nos inclinamos más por esta alternativa que por la creación de un tipo penal autónomo, particularmente por los problemas que tiene de desproporción y de eventualmente incurrir en un non bis in idem. Si uno ve incluso los casos comparados, son muy escasos y no son, creo yo, referentes sustantivos los que tienen casos de delitos penales autónomos. Son casos incluso donde se busca perseguir la mendicidad, o el caso de los niños soldados, en el caso de Nicaragua. Entonces, creemos que lo más conveniente es avanzar en la fórmula de un agravante. Tiene que ser un agravante especial. De hecho, el proyecto de ley que lleva adelante el Ministerio de Justicia, que crea el Servicio de Reinserción Penal Juvenil, que está en el Senado, tiene un agravante también, pero tiene un agravante general, que incorpora el artículo 12 del Código Penal un numeral 22, que significa sancionar solamente la participación de menores con mayores de edad. Es decir, por la sola participación simultánea de mayores con menores de edad, al mayor de edad se le aplica el agravante, lo que supone entrar también a las reglas de la aplicación de las atenuantes y agravantes, que supone compensar, pero no el efecto que tiene el artículo 62, que es derechamente subir o aumentar la intensidad de la pena en un grado, pero además no solamente eso, sino que impone, como ya dijimos antes, válvulas de escape al juez, pero también elementos que son complejos, que tienen que ver con, en efecto, por ejemplo, la expresión responsable, que se ha entendido uno, que tiene que ver con, por ejemplo, menores de 14 años a lo mejor no tendrían, no cabrían dentro de la expresión responsable porque no son responsables penalmente, o incluso está el problema de en qué momento determinamos el grado de responsabilidad, si una responsabilidad que ya está dispuesta por sentencia condenatoria. Por tanto, en la línea de lo que estamos avanzando como gobierno y en las propuestas que hacen, porque estas son mociones que entiendo que están refundidas, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Son mociones que están refundidas, que nos parece bien. Creemos que hay que dar esta especial señal de punición respecto de prevalerse, que en los términos incluso, que esa es otra de las barreras que impone la nomenclatura actual, prevalerse supone usar o utilizar un menor de edad conociendo especialmente la calidad de su minoría de edad. Por tanto, no es de fácil determinación. Entonces, nos parece correcta la vía de perseguir esta mera coparticipación a título agravante. Sin embargo, una persona que se vale de un menor de edad, que lo utiliza estando en conocimiento de su minoría de edad, sí creemos que a esa persona se le debería aplicar este agravante especial, que supone subir la pena en un grado. Ojo, claro, en un poco la lógica que tenían los mocionantes, efectivamente eso se va agravando en la medida de que la conducta sea simple delito o crimen. ¿Por qué? Porque si es un simple delito, a lo mejor un grado va a significar menos de un año, a lo mejor en rigor, porque estamos hablando, o un año en la fracción, porque estamos hablando de 61.540, de 541 a 3. ¿Ya? Pero cuando ya estamos hablando en los tramos de los crímenes, estamos hablando de subir inmediatamente 5 años. Entonces, de esa perspectiva nos parece que es proporcional, porque la propuesta, que es una de las mociones que está refundida, a veces supone aplicar penas incluso que están superiores al secuestro con homicidio. Entonces, ahí se provocaba una desproporción más o menos importante. Entonces, señor presidente, nada más que decir que nosotros estamos por avanzar efectivamente en la línea de hacer modificaciones al artículo 72. Creemos que hay cuestiones que se pueden mejorar, como cambiar, por ejemplo, la acepción de los casos en que participen, en vez de que aparezcan responsables. Al final hay que crear creemos también que es necesario eliminar la posibilidad que tiene el juez de valorar en conciencia la posibilidad o no de aplicar esa atenuante, o sea, esa agravante. Y además, si hay alguna duda respecto a si se trata de participación criminal en términos del Código Penal, en términos de los artículos 14 siguientes del Código Penal, yo establecería incluso al final una expresión que diga, aun cuando su participación no diere lugar a responsabilidad penal. Yo creo que
haciendo breves modificaciones al artículo 62 actualmente, yo creo que se logra el objetivo que buscan los mocionantes y que también es el objetivo que está detrás de, en el fondo, la urgencia que pone el presidente de la República, que demuestra la intención de avanzar en ese camino, señor presidente. O sea, usted rescataría más el primero de los proyectos. Creo que es una mejor... Estoy de acuerdo más que el delito de autor. No falta que Gracias, presidente. Bueno, agradecer una vez más la oportunidad de poder exponer a propósito de proyectos de ley en materia penal. A disposición de la comisión elaboré una minuta donde resume, digamos, las ideas que quiero plantear. Bueno, esta minuta fue elaborada conjuntamente con los profesores también de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, Catherine Río y Pablo Pineda, así que agradecer también su generosa colaboración y comentario al respecto. Bueno, a raíz de la discusión de estas mociones se ha generado un interesante debate sobre la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes de personas que, aprovechándose de su vulnerabilidad y de la responsabilidad penal disminuida que les reconoce la ley, propician el desarrollo de carreras delictuales a temprana edad. Recogiendo lo señalado por el profesor Daniel Polanco en una ponencia muy interesante que él tiene respecto al artículo 72, donde lo desarrolla completamente, exponer al joven o adolescente a contextos criminógenos justamente en una época de constante desarrollo para todo ser humano es sumamente reprochable y debe ser oportunamente castigado por el sistema penal. Entonces, en ese orden de ideas, al legislador le corresponde ofrecer alternativas eficaces que permitan dar solución al problema antes descrito. Entonces, respecto al análisis que merecen ambas mociones, quisiera señalar lo siguiente. La primera de las mociones, esto es el boletín 12.720, según se señala en sus fundamentos, tiene por objeto establecer un tipo penal autónomo e independiente que no puedan eludir los delincuentes y que sea un desincentivo a la hora de involucrar a un niño, niña o adolescente en la comisión de un delito. No obstante que este fundamento, ¿cierto?, suena bastante meritorio, suena bastante plausible, al menos de esta parte, yo lo descartaría inmediatamente, porque los autores de esta moción parecen no advertir que las expresiones haber facilitado o facilitar, inducir o haber inducido, promover o haber promovido, forzar o haber forzado, instrumentalizar o haber instrumentalizado, utilizar o haber utilizado, concertar o haberse concertado en la comisión, o disponerse a cometer un crimen, simple delito o falta con un menor de 18 años, nos conducen necesariamente a las reglas ya existentes sobre autoría y participación contenidas en el título segundo, libro primero del Código Penal, entre los artículos 14, 15, 16 y 17. A mi entender, basta con una correcta y eficaz aplicación de tales normas para concluir entonces que la modificación propuesta en esa moción resulta entonces innecesaria, porque se caería en el absurdo de considerar que una persona mayor de edad es autor de ser cómplice con un menor de edad en otro delito. Entonces ahí hay un tema que caeríamos en una repetición bastante y en una confusión que no generaría la suficiente claridad que se requiere, ¿no? Como segundo argumento para oponerse a la opción del tipo autónomo, podemos señalar que en el concierto hispanoamericano analizado son solamente dos países en que la utilización de menores constituye un delito autónomo, Colombia y El Salvador. En este último país se aplica al delito de mendicidad y a la vez es un agravante en el delito de extorsión. En otros países, tales como Argentina, Bolivia, España, Guatemala, México y Perú, esta circunstancia opera como una agravante a la pena aplicable al delito cometido. De esta manera queda claro que la opción del tipo autónomo no resulta recomendable, atendido que otros códigos penales han optado mayoritariamente por otras vías. Por último, optar por el tipo autónomo, a nuestro entender, sería un error, ya que se vulneraría ostensiblemente el principio de non bis in idem. El principio, recordemos, prohíbe en la esfera penal que una persona sea castigada más de una vez por un mismo hecho, y en la esfera procesal o principio formal que sea juzgada más de una vez por el mismo hecho. El hecho de que el Estado dicte dos normas sancionando un mismo hecho constituye una arbitrariedad y una vulneración a la exigencia de que la ley ha de ser estricta, ¿cierto? Lo que se conoce como el principio de certeza y taxatividad. En definitiva, esta primera opción analizada puede llegar a adolecer de severos problemas de constitucionalidad, especialmente por lo expuesto anteriormente. La segunda de las mociones tiene por objeto reemplazar íntegramente el artículo 72 del Código Punitivo chileno. La actual norma, debemos señalarlo, tiene un fundamento bipartito. La agravante
envuelve un mayor reproche, a la gente que se prevale, de jóvenes en la ejecución de una conducta típica, pues saca partido de la especial ductibilidad de carácter que caracteriza a este grupo etario. Desde otro punto de vista, en la circunstancia de mayor desvalor de acción, ya que el mayor logra una actuación colectiva en la comisión del delito, lo que aumenta las probabilidades de éxito en la perpetración. La moción analizada presenta las siguientes dificultades. La segunda moción, el boletín 12658. La moción opta por reemplazar la expresión responsable que la norma original ocupa por la expresión en los casos en que tenga participación en un mismo delito. Debemos recordar que existe un vasto debate doctrinario y jurisprudencial en torno a qué debe entenderse por responsable. Hay quienes estiman que esta palabra dice relación con que el menor de edad haya participado de alguna forma en el delito, haya tomado parte de él, y otros que estiman que dice relación con la imputabilidad de este, es decir, con su capacidad de cometer delitos, es decir, una forma más genérica de referirse a uno de los elementos de la teoría del delito, que es la imputabilidad. De esta parte creemos que estas posturas no son necesariamente contradictorias, por lo que la fórmula empleada en la moción no nos parece adecuada, debiendo mantenerse la expresión responsable, principalmente porque ofrece mayores garantías, ¿cierto? A continuación, la iniciativa suprime la expresión si estos se hubieran prevalido de los menores en la perpetración del delito. Aquella supresión, nuevamente, a nuestro entender, es desafortunada, pues la presencia de los menores de edad, valerse de ellos, utilizarlos, es precisamente lo que justifica la existencia de esta norma. Por último, la norma establece la siguiente expresión: a menos que existan menos de 2 años de edad de diferencia entre los primeros y los segundos mencionados. No se advierte en la fundamentación de esta moción cuál es el objetivo de esta última frase, ni menos aún cuáles serían sus consecuencias jurídicos penales. Al menos no las logré advertir a simple vista y luego de un estudio, digamos, bien profundo de la misma. En lo que sí acierta la moción es en suprimir la posibilidad de que la circunstancia de concurrir o valerse de menores de edad para la comisión del delito sea apreciada en conciencia por el juez a la hora de determinar la pena. Apresar en conciencia, y perdón lo pedestre de la expresión que voy a ocupar, es básicamente apreciar desde la guata. Con las reglas probatorias actuales del proceso penal, la apreciación en conciencia a que hemos hecho referencia pierde relevancia procesal, por lo que se vuelve necesario suprimirlo. En efecto, el inciso primero del artículo 297 del Código Procesal Penal dispone lo siguiente. Artículo 297. Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. De manera que el artículo 72, en el fondo, entra en abierta contradicción con lo que esta norma señala, por lo que eso es lo que hay que, en definitiva, poder modificar a nuestro entender. En primer lugar, es claro, desde luego, que el tenor de la norma aludida cambió radicalmente todo el sistema del Código de Procedimiento Penal de 1906, cuyas reglas acerca de los medios probatorios admitidos, medios probatorios prohibidos, valor de los mismos, etcétera, no se aplica más, ¿cierto? En segundo lugar, el sistema que consagra el actual Código Procesal Penal es el de la libre valoración de la prueba, cuya esencia consiste en que el juez no se encuentra vinculado a reglas probatorias, es decir, a disposiciones legales acerca de la eficacia de las pruebas, a normas que establezcan los presupuestos bajo los cuales un hecho debe considerarse como acreditado. Dicha libertad permite al juez declarar que no ha alcanzado su convicción, en tanto sus razones no cuestionen máximas de la experiencia, generalmente reconocidas, se funden en la mera arbitrariedad o sean absurdas. Con la apreciación en conciencia, repito, se corre ese riesgo, por lo tanto, es lo que a nuestro entender es necesario suprimir. A mayor abundamiento, la libertad que la ley le reconoce a los jueces para valorar toda la prueba, si ella no contradice los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, supone, dicho de otro modo, que se respeten las normas del silogismo, los principios, vivencias, proposiciones y enseñanzas adquiridas por los jueces en su vivir y en el ejercicio de su función judicial, como también los conocimientos que científicamente resulten prevalentes conforme se desprenda de quienes los dominan o manejan. En síntesis, ambas mociones parten de una visión un tanto errada. Parten de la suposición de que hoy en día existiría una cierta impunidad cuando un mayor de edad se vale de un menor de edad. Aquello, desde luego, es absolutamente alejado de la realidad. Está mal entendida esta supuesta sensación de impunidad o de cierta falta de preocupación por parte del legislador en materias punitivas. Y es una preocupante tendencia que ha ido tomando fuerza en nuestra sociedad, a la cual se le debe hacer frente. Legislar en materia penal
exige un alto grado de responsabilidad y un acabado estudio de las normas ya existentes, pues en buena parte de los casos veremos que estas ya contienen respuesta adecuada. Y así lo hice saber cuando critiqué la primera de las mociones al referirme a que, valiéndonos de las actuales reglas de autoría y participación, bien se podría, digamos, llegar a soluciones adecuadas, ¿cierto? En el caso de la segunda moción, y aquí nos arriesgamos al siguiente juicio, incluso si se suprimiera completamente la norma del artículo 72 actual, igualmente habrían suficientes normas para castigar lo que se busca en ambas iniciativas. Así, por ejemplo, aplicando lo dispuesto en el artículo 12, número 11 del Código Penal, podría castigarse el haberse valido de menores de edad para la comisión de un delito. En efecto, la norma actual señala, artículo 12, son circunstancias agravantes. Número 11, ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, ¿cierto? Uno de los grandes fundamentos o, digamos, análisis que se hacen para la utilización de los menores es que el mayor de edad justamente busca de alguna manera la impunidad o cierto poder, digamos, cometer finalmente el delito, ¿cierto? Valerse de condiciones que sean más adecuadas para la comisión de aquello. Entonces, aún si se suprimiera completamente la norma del artículo 72, estaría a disposición esta otra norma, dispuesta en la parte general, que nos permitiría, ¿cierto?, arribar igualmente a soluciones. Por todo lo anterior, es importante que el legislador, a la hora de tomar decisiones político-criminales, no sea tan fácilmente ante las pulsiones punitivas. Ahora bien, a la hora de ofrecer propuestas, lo cierto es que el margen de acción, como ya señaló el colega Celedón, es bastante restringido y acotado. Nuestra propuesta es la siguiente: suprimir del actual artículo 72 del Código Penal la frase «pudiendo esta circunstancia ser apreciada en conciencia por el juez». Todo ello, digamos, en razón de los argumentos antes expuestos. Ahora bien, las opiniones que haya yo expresado, por cierto, cederán ante opiniones, por cierto, que sean más expertas de quien habla. Eso, señor presidente. Ahora, con todo, lo último, eso sí, esta propuesta de modificación legislativa es una propuesta, yo diría, parche, y creo yo que de lo que hay que hacerse cargo es en relación a la regulación de la organización criminal como delito. Y para eso ya hay un boletín que está en esta comisión, el boletín 11950-07. Creo que esa es un boletín que hay que tener en consideración para solucionar, digamos, o para abordar de una manera más íntegra el tema de la organización criminal, que por cierto también incluiría temas como estos, como la inclusión de menores de edad para la comisión de tales delitos. Eso. No, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que... Perdón, la pregunta. Porque usted dice eliminar... está, claro, acá está. Del actual, en la parte, pudiendo esta circunstancia ser apreciada en conciencia por el juez. Perfecto. Otro de los temas que habíamos visto en la sesión anterior que generaba ruido respecto de la indicación del primero de los boletines que modifica el artículo 72 era aquella frase que señalaba que a menos que existan menos de 2 años de diferencia entre los primeros y los segundos, como que eso enredaba. Había sido como un consenso dentro de la discusión de que, de hecho, yo acabo de presentar una indicación para suprimir esa expresión, esa oración, por si quieren suscribirla. Tenemos pocos minutos, pero ofrezco la palabra al diputado Alessandri. Gracias, presidente. Agradezco a los abogados Peña y Celedón, que han sido siempre muy colaboradores en esta y otras comisiones. Yo creo que queda claro de las dos exposiciones de que la intención de regular esto ya estuvo en el Código Penal y está plasmado ahí. Ahora, por alguna razón, primero, no se ven las condenas, y segundo, el artículo 72 actual no ha sido capaz de ser lo suficientemente disuasivo para que los adultos no sigan ocupando menores, porque en la práctica los usan. Entonces, preguntarle al profesor Peña, ¿cuál es la razón para que eso no sea lo suficientemente disuasivo, por un lado, para el que va a organizar el delito o perpetrarlo, y al mismo tiempo no es suficientemente claro para que el juez lo aplique? Me parece que la propuesta suya de sacar la última frase iría justamente en la línea de hacerlo más claro para el juez, para que lo pueda aplicar más transparentemente y más directamente.
yo estoy de acuerdo con la propuesta del diputado Matías Walker de sacar esta parte de a menos que existan menos de 2 años de diferencia, porque enreda un poco el artículo y además no sé cuál sería la justificación para haberlo incluido. Pero en el segundo boletín también creo que sobra la parte que dice si quien utiliza al menor para cometer un crimen o simple delito es consanguíneo del mismo. Yo creo que es grave usar al menor, Sí. punto. Siempre es grave usar un menor. Sí. Ahora, si es tu pariente o no es tu pariente, eso enreda también un poco. Creo que tenemos que salir de esta comisión con un artículo 72 que sea disuasivo para que adultos no usen a menores en crimen y al mismo tiempo clarísimo y directo para que el juez lo pueda aplicar sin ningún problema y sin ninguna duda de interpretación. Gracias. Muchas gracias, diputado Jorge Alessandri. ¿Se ofrece la palabra? A ver, les propongo que podamos suspender para ir a constituir la... Entiendo que además se va a votar de nuevo la comisión investigadora. Entonces, de la misión en Haití. Se votó en la mañana, pero entiendo que hay una segunda votación ahora. Pues no se alcanzó el quórum en la mañana. Entonces, podemos suspender la sesión y después retomar, o prefieren analizar estas indicaciones con mayor detención en una próxima sesión. Para poder estar en la sesión de la interpelación. ¿Terminar o suspender y volver? ¿Ustedes prefieren que suspendamos y volvemos o prefieren estar en la interpelación? Muy bien, entonces lo que sí le voy a pedir a la Secretaría, vamos a terminar la sesión ahora para poder participar de la sesión de interpelación, es que nos puedan hacer un comparado con estas indicaciones. ¿Ya? Yo creo que siendo yo coautor del segundo proyecto, no obstante que está refundido, yo creo que efectivamente el non bis in idem nos lleva a tomar mejor el primer proyecto con estos perfeccionamientos que hemos conversado en esta sesión y en la sesión anterior. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.